Vamos a ver, modelo de Bohr, una revisión rápida. Modelo de Bohr. Pues del átomo de hidrógeno. Entonces es un modelo de órbitas circulares. Sí, entonces aquí suponemos que tenemos al núcleo, ¿no? Que es un protón. Tenemos un protón y un electrón que está orbitando. Este caso es órbitas circulares en el modelo de Bohr. En los problemas que les envié está su generalización para órbitas elípticas. Es un problema que hice en 2021, que redacté, se me ocurrió, para incluir órbitas elípticas. Entonces, este es un modelo de órbitas elípticas. Entonces, son el electrón, ¿no? Es el que orbita, el electrón tiene órbitas elípticas, órbitas circulares. Y esas órbitas son discretas, ¿sí? Son los niveles de energía, es decir, está cuantizada la energía, el radio de esas órbitas y también la velocidad o el momento lineal. Entonces vamos a suponer que tiene aquí un radio R. Son órbitas circulares, es una interacción entre el electrón y la interacción eléctrica, ¿sí? La interacción eléctrica entre protón y electrón. Claro, como tienen masa, pues también interactúan gravitacionalmente, ¿no? Esta es la masa del protón, la masa del electrón. Como también tienen masa, también interactúan gravitacionalmente, pero esa se desprecia, ¿sí? Es un modelo donde se desprecia pues, la fuerza gravitacional. Eh, Otra consideración en este modelo de Bohr es que la masa del protón pues está basado en el átomo de hidrógeno, ¿sí? Algo que sabemos físicamente es que la masa del protón es mucho mayor a la masa del electrón, ¿sí? Es más o menos unas Profesor, una duda respecto a eso. 1800 veces, ¿sí? Entonces, porque haga de cuenta, pues usted sabe por lo de gravitación, ya lo que le que también ahorita me acabo de acordar de esa duda. Cuando tenemos esa grandísima consideración, porque si es como 9 a la 31 y el otro es a la 27, entonces sí es un buen. Entonces, yo le quería hacer la pregunta de si ahí consideramos que el centro de masa está dentro del protón, por lo que mencionó también de los planetas y como que esto es muy análogo. Exacto, aquí está. Bueno, el primero, la fuerza gravitacional es muy pequeña comparada con la eléctrica, en este caso porque las masas pues son muy pequeñas, ¿sí? La del protón es 10 a la menos 27 kilogramos y la del electrón es a la menos 31, ¿no? La masa del protón es aproximadamente 10 a la menos 27, si no me equivoco, kilogramos, y la masa del electrón es 10 a la menos 31 kilogramos. Entonces sus masas son muy pequeñas, por lo tanto la fuerza gravitacional es muy pequeña comparado con la eléctrica. La eléctrica pues tienen la carga elemental, que es cada uno de ellos, ¿no? O sea, para el electrón es negativa, para el protón es positiva, pero la carga elemental es 1. ¿Se acuerdan? 1.6, por eso la menos 19 coulomb, ¿no? 1.6, 16, ¿no? 1. ¿Qué, perdón? Sin miedo, porque a mí se me olvidó.
1.6 por 10 a la menos 19, ¿no? Había dicho. Exacto, 19 coulombs, ¿no? Entonces la fuerza eléctrica, ¿sí? Algo importante es la constante, ¿no? La fuerza eléctrica, lo voy a poner así, ¿cuánto es la constante eléctrica por E al cuadrado, la fuerza eléctrica entre el protón y el electrón, entre la distancia al cuadrado, ¿no? Pero ¿cuánto es la constante eléctrica? Yo le pongo así una KE, que se suele poner en términos en el sistema, en el MKS, es uno entre 4 pi epsilon 0 en el MKS, que es un valor, ¿no? ¿Cuánto es ese valor? Aproximadamente 9.0 por 10 a la 9, ¿no? 9 por 10 a la 9, ¿no? Ajá. ¿Y qué más me ibas a decir? Newton por metro cuadrado partido Coulomb cuadrado. Exacto, Newton metro cuadrado, Coulomb cuadrado. Y la fuerza gravitacional, pues es en magnitud, estoy poniendo. G por la masa del electrón, la masa del protón, entre R cuadrada, ¿no? ¿Y de qué orden es G? 6.60, 6.67 creo que, ¿no? ajá, La menos 6 11. por 10 a la menos 11, ¿no? Newton metro cuadrado entre kilogramo cuadrado. Entonces vean los órdenes de magnitud, ¿sí? Entonces la fuerza eléctrica es mucho mayor que la fuerza gravitacional. Claro, en este caso, que es el protón y el electrón. Y a lo mejor entre dos agujeros negros, eh, que en principio no tienen carga, o sea, la fuerza gravitacional y la eléctrica, pues son fuerzas de diferente origen, ¿no? Uno porque tienen masa y otro porque tienen carga eléctrica. Podemos igualar la fuerza eléctrica si tenemos agujeros negros, ¿no? En estrellas masivas. Pero en este caso la fuerza gravitacional pues es muy pequeña comparada con la fuerza gravitacional con la eléctrica es mucho menor, ¿sí? Eso por una parte. Y otra cosa importante es esto de aquí. El hecho de que la masa del protón sea mucho mayor a la masa del electrón, eso nos lleva a decir que el centro de masa está prácticamente en el protón, ¿sí? Entonces eso nos lleva a decir que, bueno, esto que está en la figura, que el protón está prácticamente fijo, o lo podemos considerar fijo, o como el centro de coordenadas, ¿sí? El protón, digo, a lo mejor es un átomo que se está moviendo. Ahorita no estamos considerando ese caso, pero podría estarse moviendo. Pero a final de cuentas lo que quiero decir es que la masa del protón, el protón, podemos considerarlo como fijo, ¿sí? O que el centro de masa pues está aquí muy, pues cerca del protón, está prácticamente en el protón, ¿sí? Podría suceder en otro sistema físico que el centro de masa no esté en una de las partículas, pero ahorita lo vemos eso, ¿sí? Pero esa es la razón por la cual pues consideramos como la masa del protón es mucho mayor a la del electrón, el protón lo podemos considerar como que esté fijo, ¿sí? Y pues solamente nos interesa que el electrón está en órbitas circulares alrededor de el protón, ¿sí? Si fuera un sistema ya con masas parecidas, pues los dos giran en torno al centro de masa. Pero ahorita regresamos a ese caso. Vamos a hacerlo ahorita con esto, que el electrón gira, ¿no? Tiene órbitas circulares, ¿sí? Alrededor del protón. Entonces tenemos la fuerza eléctrica y esas son la parte física del problema, ¿no? Del modelo de Bohr. Entonces la parte cuántica es lo que propuso Bohr, ¿no? Es que el momento angular es una constante, múltiplo de una constante, que es la constante de Planck. Entonces, la cuantización está aquí. Es 6.64 por 10 a la menos 34 joules por segundo, ¿no, prof?
La constante de Planck, sí, exacto. Entonces la cuantización me dice que ese es el postulado, ¿sí? De Bohr. Que el momento angular lo voy a poner, le voy a poner L, que están cuantizados, ¿sí? Es el momento angular. Entonces el momento angular está cuantizado, tiene ciertos valores. Es múltiplo, ¿sí? Es múltiplo n de una constante que es la constante de Planck, ¿no? Donde n pues es 1, 2, 3, etcétera. Toma valores enteros. Aquí déjenme ver si es h entre... Es h barra, h entre 2pi. Es h barra, ¿sí? Donde h barra, pues por definición es h entre 2pi. Y h pues es la constante de Planck, donde el valor es, ¿cuánto me dijiste, Roberto? Redondeando es 6.64 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Joules segundo, ¿no? Tiene unidades de energía, tiempo o también de momento angular. De Vean, esto es momento momento. angular, es lo curioso de eso. Sí, exacto. Entonces este es el momento angular y por lo tanto h o h barra tiene cantidades de unidades o dimensiones de momento angular. Por eso el spin, que es otra cantidad que está cuantizada, que son como rotaciones intrínsecas de las partículas, también están cuantizadas y sus unidades pues son de h, son múltiplos de h, ¿sí? Pero ahorita estamos con el modelo de Bohr, que es la cuantización del momento angular y, de hecho, para diferenciarlo de ese caso de las partículas que tienen spin, que tienen una rotación intrínseca, podemos ponerle momento angular orbital. ¿Sí? Entonces, ese es el postulado. ¿Sí? Entonces, en este caso, como las órbitas son circulares, ¿qué tenemos en este caso de órbita circular? Entonces, una órbita circular, tenemos que, pues bueno, la fuerza centrípeta de esa órbita circular es la que ejerce esa fuerza centrípeta, pues es la fuerza eléctrica, ¿sí? Entonces, la fuerza eléctrica, que es, pues lo que escribí, yo lo suelo poner con una KE, que es la constante eléctrica, que es lo que está aquí arriba, por el cuadrado de las cargas, que es la misma, la carga elemental, entre R cuadrada. Eso pues es la fuerza centrípeta, que es mv cuadrada entre R. mv entre R. mv cuadrada entre R. Sí, esa es la fuerza centrípeta. Entonces tenemos esta relación y a partir de ella obtenemos varias cosas. Que los radios, o sea, las órbitas, están cuantizadas, que la velocidad, pues también está cuantizada, la velocidad que tiene un electrón en esas órbitas también está cuantizada, y la Una energía, pregunta, que es algo importante. Sí, ¿qué es sí, sí, cuantizar? ¿Perdón? ¿Qué es cuantizar? Ah, cuantizar es esto que está dado como, que el momento angular está dado como múltiplos enteros de una constante. Por lo tanto, el radio, los radios orbitales, o sea, las órbitas, no están permitidas cualquiera, sino que son múltiplos de algún valor, ¿sí? O sea, no, eso significa que están cuantizadas, que son discretos. Las órbitas electrón alrededor del protón no es las que sean, sino que toma ciertas órbitas, ciertos radios permitidos, ¿sí? En ese radio permitido, en esa órbita, tiene cierta velocidad, que también es un múltiplo de n, ¿sí? Lo que vamos a encontrar es que, pues el radio, las órbitas, es una A0 por n, ¿sí? N cuadrada, ¿sí?
La velocidad va como una, pues una constante, podemos poner, esta A0 es una constante, ¿sí? Oye, Se le Lester, llama radio de Bohr, sí. am, de casualidad en estos temas se considera a veces el caso de velocidad relativista. No, todo es clásico. Eh, Meter ya cosas relativistas con cuántica, ya es, hay algunas modificaciones que se pueden hacer. ¿Cómo se Déjeme escribe el ver, momento, no, profe? Ahí le ponen gamma, o sea, nomás, por ejemplo, cuando es el ciclotrón, ahí sí he visto que suelen ponerlo relativista. De hecho, usted lo dejó en la tarea, ¿no? sí, pero no son estados cuánticos. O sea, es el electrón que, que gira alrededor del protón, pero no son estados cuánticos. O sea, es el problema relativista, pero no con mecánica cuántica, no bajo el modelo de Bohr, ¿sí? Una Ah, pregunta sería eso. Si yo esa es una pregunta totalmente válida, ¿no? Aquí ahorita todo es clásico, ¿sí? ¿Qué pasaría si considero que el electrón en esas órbitas alrededor del protón es relativista? Entonces vamos a ver si podemos responder algunas. Entonces ahorita todo es clásico, ¿sí? Por eso este modelo se le llama semiclásico porque no es totalmente clásico, de mecánica clásica, ya tiene la parte cuántica, ¿sí? Entonces es un modelo semiclásico. ¿Sí? Cuando alguien dice semiclásico o es que es relativista no, es cuántico, pero con mecánica clásica, no relativista, o a veces relativista y no cuántico, ¿sí? Es más común que sea algo cuántico y no incluir efectos relativistas como ahorita. Bien, entonces los estados de energía vamos a encontrar que es cero con un signo negativo entre n cuadrado. Y eso significa que están cuantizados, que no toman cualquier valor. N es 1, 2, etcétera, ¿sí? Entonces el radio de esas órbitas no toma cualquier valor. Si se dan cuenta, va con n cuadrada. Entonces el primer radio, la primera órbita es A0, que es el radio de Bohr, ahorita lo vamos a deducir, con n igual a 1. La siguiente órbita es con n igual a 2, ¿sí? Con n Al igual a cuadrado, ¿no? 2. Entonces el R2 sería 4 veces A0. Entonces si A0, que es el radio de Bohr, pues el otro, si este es A0, la órbita pues sería 4 veces es el radio, la órbita, el estado más de menor energía se le conocen como estado base y es con n igual a 1, ¿sí? Ven que no incluimos 0 porque el 0 aquí diverge, ¿sí? Entonces es con n igual a 1. Entonces eso significa que está cuantizado el sistema, que toma valores discretos, sobre todo de la energía, va a ser algo importante. ¿Sí? Aunque mecánica cuántica tiene una connotación más amplia. Aquí pues estamos viendo pues, un pedacito de lo que es la física cuántica, así que es muchas cosas. Entonces regresamos. Entonces estas expresiones son las que podemos encontrar con esto de acá. Vamos a ponerle 1 a esta ecuación y bueno, la primera vamos a poner 1, que es la regla de cuantización, y la 2, la de las fuerzas. ¿Sí? Algo importante, recuerden que para las órbitas circulares, lo teníamos en el caso gravitacional, se los comenté, y aquí también sucede algo parecido, porque la energía eléctrica es similar a la gravitacional, ¿no? La energía gravitacional, si se acuerdan, pues es menos G por el producto de las masas entre R, ¿sí? Y aquí la la energía potencial eléctrica, pues es también menos, en este caso la constante eléctrica por
Q1, le voy a poner Q2 entre R. ¿Sí? O sea, las dos van como uno entre R, que es lo importante. Entonces, si se acuerdan un resultado, y ese no se les olvide nunca, la energía, si es órbita circular, ¿cuánto es la energía? La energía mecánica total. La suma de la potencial y la cinética, ¿no? Igual que en el Es, caso gravitatorio. sí, claro, pero hay una expresión. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa en el Menos un caso? medio, ¿no? Menos un Es, medio de... es un medio de la energía potencial. ¿Sí? Porque por esto de acá, que está aquí, sí son órbitas circulares. Si no son órbitas circulares, ¿se acuerdan? Cuando eran órbitas, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Las notitas que podemos ir viendo. En el caso gravitacional, ¿cómo era la energía mecánica total? Pues era menos, en el caso general era menos G por el producto de las masas entre 2 veces el semieje. Sí, esto es en general. Órbita elíptica, vamos a poner. ¿Qué son las cerradas? Las únicas órbitas cerradas permitidas en este problema de dos cuerpos de una fuerza que depende de 1 entre R cuadrada, de este tipo. Las únicas órbitas cerradas posibles son, bueno, la única es órbitas elípticas. El caso de órbitas circulares es un caso especial, donde de una elipse donde el semieje, los dos semiejes son iguales, ¿sí? Entonces, es órbita elíptica, ¿sí? En el caso circular, que es un caso especial de una elipse, ¿cuánto es la energía? Pues menos G por M1, M2 entre 2 veces R, ¿sí? Entonces, aquí sucede lo mismo en el caso eléctrico, pues es un medio, y esto de acá es un medio, ¿no? Es un medio de la energía potencial gravitacional, que está acá. Entonces, va de nuevo. En el caso de órbitas circulares, en el caso gravitacional y en el caso de una interacción eléctrica, la energía mecánica total siempre es un medio de la energía potencial. ¿Sí? En este caso, pues la energía eh, eléctrica, pues está de acá. Vean el signo negativo. Entonces es un menos, pues la constante eléctrica por E cuadrada, en este caso, las dos tienen la misma carga, la carga elemental, entre R, 2 veces R. Esa es la energía mecánica total. Noten que es negativa, ¿sí? Todo esto es positivo, todo esto de aquí, y por lo tanto esto es negativo, ¿sí? Una energía negativa, también se los comenté cuando estábamos platicando sobre la energía potencial. Una energía negativa en un sistema, en este caso un sistema de dos partículas, significa que están ligadas, ¿sí? Eso en física le llamamos que es un estado ligado. Seguramente han escuchado hablar sobre eso. Sí, esto es un estado ligado. Bound state, ¿no? Significa que no se separan, o sea, no se van a infinito una de las partículas, sino que en este caso, pues el electrón está orbitando alrededor del protón, no se va a infinito. Las órbitas, si se acuerdan del caso gravitacional, también platicamos, una energía igual a cero podría ser, esa es una trayectoria parabólica, y una energía positiva era una trayectoria hiperbólica, es decir, eh, una de los objetos pues se va a infinito, ¿sí? Entonces algo importante es que la energía es negativa y por lo tanto es un estado ligado, que es esto de aquí, ¿sí? Se entiende más estados ligados precisamente en este contexto de sistemas cuánticos. Entonces, esta es la energía que vean que se puede obtener de aquí, de esta fuerza, ¿no? Si dividimos entre 2, aquí se me cancela y es precisamente la energía eléctrica.
Entonces, esta expresión, esta que voy a poner 3, pues es equivalente a 2, pero en términos de la energía. Entonces, lo que queremos encontrar son estas cantidades. Los estados, le llamamos así, los estados cuánticos, los niveles de energía, los niveles cuánticos. Son los niveles cuánticos. Pues del modelo de Bohr. Entonces, lo importante va a ser esta, ¿sí? La cuantización del momento angular. Entonces, en este caso también otra vez se simplifica cuánto es el momento angular. Vamos a ponerlo aquí. ¿Cuánto es el momento angular? Ln, por definición, pues es el momento angular que es P cruz R, ¿no? Pero en este caso de órbitas en un plano, recuerden que el problema de dos cuerpos, también se los comenté, como el momento angular se conserva, es en un solo plano, ¿sí? Entonces, el momento angular, pues nos olvidamos de su carácter vectorial y es simplemente mv r, ¿no? Porque en este caso, porque son órbitas circulares. Entonces, el momento angular va a ser mv r. Y eso por la regla de cuantización, o el modelo de Bohr de cuantización es n veces h bar. Entonces, eso le vamos a poner 1 otra vez. Y aquí otra notita. ¿Cuánto sería el momento angular en una órbita elíptica? Pues lo que fluctúa ahí en coordenadas polares no sería el radio, profesor. Exacto. Entonces R ya no es constante. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto sería L? No, ya no me acuerdo, profe. Ok, está bien, está bien. O sea, vean este de aquí, ¿sí? Este es MBR, ¿sí? En este caso, de órbitas circulares, R es constante y B es constante, ¿sí? En el caso de general, usamos coordenadas polares. Entonces, si no se acuerdan, lo pueden calcular, lo vamos a calcular. Entonces, en coordenadas polares necesitamos los vectores, ¿no? O sea, son cosas que me gusta decirles para que, por si se les olvidó, por si no, pues lo vamos a sacar, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular el momento angular, pues es P cruz R o M B cruz R. Entonces, en polares, R como está dado. Yo creo que eso lo voy a poner aquí abajo. Theta 2.R. Ajá, no, R, el vector de posición. Necesitamos R y B, ¿no? Entonces, déjenme hacer la figura. Entonces, tenemos aquí nuestra figura de nuestros ejes. Y pues es una partícula que se está moviendo de masa m y pues tiene cierto vector velocidad y tiene su vector de posición y las coordenadas polares, recuerden que pues el vector radial es el que nos dice que va en la dirección donde está dirigido la partícula, es un vector cachuchita, ¿no? El vector gorrito, vector unitario, y el vector polar es perpendicular a él. Entonces, este vector R, el vector de posición, ¿cómo lo puedo escribir? Con respecto al ángulo que describe con la horizontal. Es un vector respecto de esta base. No, Que es porque la base. parece unitario, ¿no? Exacto, esta es la base, ¿sí? Nosotros un vector siempre lo podemos representar en diferentes bases, ¿sí? Las cartesianas son las más comunes, pero ahorita, pues las polares son muy convenientes, ¿sí? Para el problema de dos cuerpos son muy convenientes. Entonces, si se dan cuenta, está en la misma dirección del vector unitario, R.
R gorrito, entonces es pues la magnitud por la dirección. El de R gorrito es unitario. Pues ya con las componentes el módulo, ¿no? Este es el vector de posición, ya así solito. No tiene componente polar. ¿Se dan cuenta? Porque está en esta dirección. Entonces no tiene componente polar, es este vector. Este vector R, pues es simplemente su magnitud, ¿sí? Que sería esto de acá, sería R, pero no tiene componente polar, ¿sí? Y el vector velocidad, ¿se acuerdan? Recuerdo que según yo, sí lo vieron con Rodrigo. ¿Sí lo vieron con Rodrigo? Y si no, ahorita lo deducimos rápido. Yo como que recuerdo que tal vez lo vimos, pero no con él. No me acuerdo. Ok, vamos a verlo rápido. Entonces, nosotros queremos el vector velocidad, ¿sí? En esta base, R y teta, en estos dos vectores, ¿no? Que son los vectores en coordenadas polares. Y aquí hay un ángulo teta, ¿sí? Entonces, en coordenadas polares, un punto, en este caso la partícula de masa m, pues en coordenadas cartesianas, ¿no? Aquí es X, este es Y. En coordenadas cartesianas, este punto de la partícula, pues está determinado por XY, ¿sí? Es en un plano. Pero no quiero ahorita trabajar en esas coordenadas, sino que quiero coordenadas polares. Entonces necesito un radio, ¿sí? Que es la distancia de aquí a acá, ¿sí? Esta distancia, que es un escalar, es una como XY. X es un escalar, son las componentes. Y la otra componente, pues es el ángulo teta, ¿sí? Si yo doy esta distancia y doy este ángulo, pues determino este punto, ¿sí? Y son números, estos son escalares, son las componentes. Entonces el vector R de posición en estas coordenadas es muy conveniente porque nada más es la magnitud en la dirección de ese vector, que es este de aquí. Pero el vector velocidad, pues ya no sé cómo lo escribiría, ¿no? En coordenadas cartesianas digo, pues B es Bx en Y más, bueno, tengo que dar más espacio. Estoy viendo más hasta la esquina. Entonces, en coordenadas cartesianas es Bx, luego By en J, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo está el vector velocidad en coordenadas polares? Pues uno diría, pues a lo mejor es... Y aquí Bx, algo importante es que Bx ¿Derivamos? es derivada, ¿no? Es X punto y By, pues es Y punto, ¿no? Entonces, en coordenadas polares uno diría, pues si tu vector es voy a poner aquí, esto es en cartesianas y aquí en polares. Entonces, déjenme completar las cosas, ¿sí? Aunque me tarde un poquito. Entonces, el vector en cartesianas, ¿cómo lo escribimos? Decimos, pues es su componente X en Y más su componente Y en J, ¿no? Y dices, el vector velocidad, pues deriva componente a componente, ¿no? Es X punto en la dirección Y más Y punto en la dirección J, ¿no? Donde X punto, pues es la derivada de X, Y punto es la derivada de Y. Esto es en cartesianas. En polares, el vector R, ¿sí? Y déjenme también indicar los vectores I, J. I es y J es ¿sí? La peculiaridad es que I y J no se mueven, ¿sí? Están fijos. Pero el vector R en coordenadas polares, el vector R siempre sigue a la partícula. Si la partícula se mueve por acá, el vector R, gorrito, el unitario, pues sigue esa dirección.
sea, se está moviendo y los dos se mueven, R y teta, ¿sí? Si la partícula ya está por acá, pues tienes que trazar tu línea esta y ahora el vector R unitario es este de aquí y el vector polar pues tiene que ser perpendicular a él, que es este, ¿sí? Sigue la partícula. Entonces el vector en coordenadas polares ya lo encontramos, el vector de posición, muy sencillo, es R, que es un escalar, ¿sí? En la dirección R unitaria. Entonces, ¿cómo encontramos el vector velocidad? Pues la definición del vector velocidad es la derivada del vector de posición respecto del tiempo. O sea, eso no hay nada. Esa es su definición. Ahora tenemos que calcular esta derivada. Y este es un producto de un escalar con un vector. Entonces, ¿cómo calcularía esa derivada? Pues diría, pues es R, el escalar, por la derivada del vector unitario, R, más, pues ahora la derivada de R, la escalar, en la dirección de ese vector. Es un producto. Esto es un producto. En este caso es un producto. Siempre las derivadas de vectores, vectoriales, se hacen así. Si este fuera si fuera un producto de dos vectores, se hace igual, como las derivadas de funciones escalares. Solo que hay que tener en cuenta que, pues, si los dos son vectores, pues hay que hacer las cosas con cuidado, ¿no? Bueno, y el producto de dos vectores está definido como un producto escalar o por un producto vectorial. Entonces hay más cosas. Pero ahorita simplemente es un escalar por un vector. Entonces eso es el vector velocidad, ¿sí? Lo que no tenemos es este de acá y este de acá. Perdón, este de acá. Este ya es el vector. Este de aquí, ¿cuánto es? Pues R punto, ¿no? No hay nada. O sea, el vector velocidad en coordenadas polares sería R por esto de aquí, que ahorita lo calculamos, ¿sí? Vamos a ver que este es precisamente teta punto en la dirección polar. Más, pues este ya lo tenemos. Este ya no le puedo hacer nada. Es R punto en la dirección radial, ¿sí? Entonces vamos a ver que este vector, su derivada es esto de acá, ¿sí? Entonces R unitario, ¿cuánto sería en términos? Esto de acá, este es unitario, ¿sí? Entonces lo puedo escribir, siempre en vectores puedo hacer transformaciones, de una base a otra base, y es lo que quiero hacer. Entonces, ponerlo en términos de I y J, y y calcular su derivada. ¿Senos y cosenos? Exacto. Entonces, su componente sería coseno de teta en la dirección I más, pues, seno de teta, ¿no? En la dirección J, que es este vectorcito. ¿Sí? Es este vector. Pues su componente es coseno de teta en la dirección I, porque solamente tiene esa componente en I, y en la J, pues es seno de teta en la dirección J. ¿De acuerdo? Ese es el vector R gorrito, el R unitario, y el vector teta, ¿cómo lo escribo? Pues ahora es este vector. Si de aquí es teta, estos son 90 grados, ¿cuál es teta aquí? Si se dan cuenta, es este teta. ¿Sí? Si este es teta, este hace 90 grados con este y por lo tanto este es teta. Entonces su componente en I, ¿cómo escribo este vector? En términos de la base I y J. Pues ahora es este de acá, esta componente que es menos seno de teta en la dirección I. La otra es la de coseno de θ, pero en J, ¿no? Exacto. Entonces es menos, fíjense que cambian las cosas, menos seno de teta en la dirección I,
más coseno de teta en la dirección J, ¿no? Esto se puede escribir de manera matricial, muy bonito, ¿no? R y teta gorrito igual a, pues, una matriz, que es coseno, es una matriz, se llama de rotación, seno de teta, menos seno de teta, coseno de teta, por I y J, ¿no? Eso es formalismo, pero ya ven cómo a los físicos nos gusta, ¿no? Entonces eso se puede escribir así. Pero Eso bueno, se lo puede importante. porque es lineal, ¿verdad, profesor? Porque es una transformación Esto lineal. porque es una transformación lineal, exactamente, en la base IJ, ¿sí? Y de aquí, de hecho, se puede calcular la matriz inversa. En este caso se puede hacer, es decir, y si no, pues a partir de aquí, hagan como problemita, ¿no? Si ahora que no tengan tiempo, pues escribir I y J en términos de R y teta. ¿Sí? Que lo pueden hacer de estas dos ecuaciones. Pero a lo que vamos. Queremos derivar. Entonces, R, la derivada de R gorrito respecto del tiempo, ¿cuánto va a ser? Vean que teta es una función del tiempo, ¿sí? Igual R, ¿sí? En esta... Cadenita, ¿no? Exacto. Entonces, aquí R, pues es una función del tiempo y teta es una función del tiempo. Así son las coordenadas polares, ¿sí? Como en coordenadas cartesianas, pues X es una función del tiempo y Y es función del tiempo. Bien, entonces la derivada, ¿cuánto sería? Pues la derivada de coseno es menos el seno Así es menos seno, sí. por derivada de lo de adentro, que es teta punto. ¿Sí? En la dirección I. I y J son fijos. Aquí es lo importante. I y J son fijos y sus derivadas valen cero. ¿Sí? Aquí ¿Podrían no ser fijos, profesor? podrían no ser fijos y eso es un sistema no inercial. Eso se ve cuando veo unos sistemas no inerciales. Entonces, I y J están rotando, pueden rotar. Pero regresamos a este caso, ¿no? Entonces, I y J son fijos y ya hicimos este primer término. Luego más seno de teta, la derivada de seno de teta es coseno de teta por la derivada de lo de adentro, que es teta punto en la dirección J. ¿Y quién es? Pues puedo factorizar teta punto y este término con este y con este, pues es este de acá. Entonces es teta punto por teta gorrito. ¿Sí? Entonces la derivada de R de gorrito es igual a teta punto por la derivada de... Esa es una propiedad, de hecho me contestaron la vez pasada. Esa es una propiedad importante si tienen ustedes un vector, en este caso R, o sea, se está moviendo con la partícula, ¿sí? Entonces, R se está moviendo. Es una función, se mueve en el tiempo, pero su magnitud es 1. Y esta es una propiedad que les pregunté la vez pasada. Si ustedes tienen un vector cuya magnitud es constante, no necesariamente 1. Lo hicimos con el momento angular y la torca, ¿sí? Si ustedes tienen un vector A, ¿sí? Que se puede estar moviendo en el tiempo, ¿sí? Entonces, este vector puede estar moviéndose en el tiempo, pero su magnitud es 1. Digo, su magnitud es constante. El vector derivada de ese vector, le voy a llamar, pues no, nada, así, es perpendicular a, ¿sí? Este vector derivada es perpendicular. Esa es una propiedad muy importante en los vectores, ¿sí? Si su magnitud es constante, la derivada de ese vector se puede demostrar de manera muy sencilla. Si tomen el producto punto A
es igual a A cuadrada, ¿no? Entonces derivan de ambos lados, consideran que su magnitud es constante y les va a quedar que son perpendiculares. Es esto de aquí. El vector R, gorrito, que es el vector radial en polares, su vector, su derivada es precisamente teta. No necesariamente es unitario el otro, su derivada, que aquí lo estamos viendo. ¿Sí? Pueden hacer lo mismo con el otro vector de teta en dt y les va a quedar menos teta punto en la dirección radial. ¿Y eso para qué nos sirve? Pues para calcular el vector velocidad. Entonces regresamos al vector velocidad y entonces ¿cuánto es? Pues ya nada más termina. Eso es lo que queremos demostrar. Esto es lo que vamos a escribir. Bueno, de aquí lo voy a hacer. Entonces el vector velocidad en polares, ¿cuánto sería? Pues sería R, este primer término, por derivada de R, pero ya lo tengo, que es este de aquí. Entonces me queda R teta punto en la dirección polar, más pues el otro término, ya no lo puedo hacer nada, pues es R punto en la dirección radial, que es esto de aquí. ¿De acuerdo? ¿Y eso para qué nos servía? Para calcular el momento angular en coordenadas polares. ¿Sí? Esa es la deducción. Entonces, sería lo siguiente. M, pues hacemos el producto cruz. ¿Sí? En este caso, el producto de cruz siempre está definido en 3 dimensiones. Entonces, en polares más Z, ¿qué coordenadas son? Y eso sí lo vieron con Carlos, con Delicia. Los polares, en un plano, R y teta, y le aumentan Z, cilíndricas, ¿no? Entonces tenemos las coordenadas R, luego teta, que es un vector perpendicular, y luego Z, que es en K, y esas son cilíndricas. Entonces este producto cruz va a ser como el producto cruz normal, ¿sí? En vez de I, J y K, pues tenemos R, teta y K, que es Z. ¿Cuál es la velocidad? Pues ya vimos en coordenadas polares, tiene estas dos componentes. Entonces voy a traerlo para acá. Entonces, ¿cómo se escribe? Pues la componente radial es R punto, la componente polar es R teta punto y la componente en Z pues no tiene. Y R, ¿cómo es? El vector pues solo tiene componente radial y las otras cero. Entonces, se dan cuenta, solo tiene componente en Z, en K, ¿no? Entonces, si este de aquí, pues este es 0, y luego este por este, 0. Luego el otro menor es este de aquí, con este de aquí, este con este, 0. Y este 0, ¿eh? Este 0. Parece un teta, pero este 0. Y este con este 0, este con este 0. Entonces solamente me queda en K, y de hecho este es el menor. Y este con este me da 0, y este con este, pues me da el vector ya, que sería R cuadrada, teta punto. Y ese es el momento angular en coordenadas polares. Voy a borrar esto. Entonces, el momento angular en coordenadas polares, la magnitud es M, y aquí me faltó M. Aquí. MR cuadrada teta punto. ¿Sí? Profe, lo que pasa es que haga de cuenta que, perdón, ahí sí me preguntito un poquito, haga de cuenta que esa matriz usted la operó porque es 3 por 2, ¿no? O sea, realmente los vectores unitarios no hacen nada, o sea, nomás indican la componente en las dos dimensiones de las cuales estamos efectuando el producto cruz, ¿no? Y mi pregunta aquí es, Exacto. ¿cómo la operó, perdón? Es que se me olvidó. Ok, sí, está bien, está bien. Lo hice así. Es un determinante. Esto se le llama, cuando uno pone así, es un determinante.
Y la regla es la siguiente. Tú tomas el primer elemento, ¿sí? Y luego se le llaman menores, determinantes menores. Entonces, eliminas esta columna y eliminas esta fila y te queda este determinante, este cuadrito. Y ese es un producto. Este por este menos, se hace así. Este por este menos este por este. Entonces, la diagonal que va así lleva signo positivo, la diagonal que iba así lleva signo negativo. Entonces sería R teta punto por 0, ¿no? Que sería este por este. Y eso me da 0. Menos este por este, que es 0 por 0, pues 0. Entonces no tiene componente en R. Luego el otro término son 3 términos, ¿sí? Porque esto es un vector, ¿sí? El producto cruz es un vector. Esto es con M, esto es MR, perdón, MB cruz R, ¿sí? Entonces el otro elemento es este de acá. Entonces se alternan signos. Entonces el primero fue positivo, el siguiente es negativo. Y escribo ese término, este de acá. Entonces menos teta gorrito. Y otra vez, ahora el determinante menor es quito esta columna y quito esta fila y me quedan este y este, ¿sí? Y hago lo mismo, este por este, menos este por este. Entonces sería R punto, pues por 0, ¿no? Que es este de aquí, menos R por 0. Y eso pues es 0. Estoy quitando eso para no encimar todo. ¿De acuerdo? Entonces ya llevo 2, me falta el último. El Sí, ya, último pues profe, quedó está. súper entendido. Lo que pasa es que me da cuenta que uno estaba acostumbrado pues a la matriz de 3x3 y no sabía Ajá. si cambiaba algo por los vectores, pero sí, operar matrices. Mi preguntita era que lo único que simbolizan los gorritos es la componente, por así decirlo, de cada uno de los vectores, ¿no? Por eso es que el Ajá, 0. sí. Muchas gracias, profesor, ¿eh? Ok. Entonces, así queda, ¿sí? Entonces ya termino, pues es este por este, que sería R punto por 0, pues es 0 menos. Tengo que hacer el menor, quito y quito esta columna y esa fila y me queda esto de acá y entonces es este por este menos este por este y ese signo me queda menos porque estoy escribiendo mal el momento angular. El momento angular es R cruz P, no P cruz R. Es decir, M R cruz B. Ah, se me estaba pasando a decir ese detalle, de hecho. Sí, Creo que por lo eso había me salió. ubicado, ¿eh? Por eso me salió el signo menos, perdón. Entonces es R cuadrada, teta punto, ¿sí? Este por este. Ok, entonces se me fue ese signo. L es R cruz P. Por eso me había asustado aquí en este signo. Aquí entonces es al revés. Todo esto es al revés, perdón. Puedes poner un signo menos y se corrige también, no hay problema. Exacto, La anticonmutatividad, ¿no? De los productos cruz. del producto cruz. Bueno, entonces, ¿cuál era la moraleja de todo esto? Momento angular en polares es esta expresión, ¿sí? Y aquí R no es constante, sino que depende del tiempo y teta depende del tiempo. Bueno, dimos una vuelta bastante larga, pero no importa. Entonces, el momento angular es esta cantidad en este caso, una órbita circular, ¿sí? Entonces vamos a determinar de manera sencilla. Lo que podemos encontrar primero son los VM, las velocidades, ¿sí? Entonces es 1 y la ecuación, pues la 2, ¿sí? Porque vean que aquí ya tenemos MB y aquí de hecho se me cancela con este. Entonces voy a escribir esa expresión acá abajito.
Voy a quitar esto de aquí. Y vean que si simplifico esta expresión, me queda mb cuadrada igual a la constante eléctrica E cuadrada entre R, ¿no? Porque este se cancela, me queda entre R. Ujú. Ajá. Y esta es la ecuación 2. Y entonces divido 2 entre 1, ¿no? Y que me da las la m se me cancela, ¿no? Voy a escribir mb cuadrada entre mbr igual a, entonces estoy dividiendo 2 entre 1, y de este lado me queda la constante eléctrica E cuadrada. Bueno, aquí no se van a confundir. Este es una K eléctrica E cuadrada entre R, y luego entre 1 me queda NH bar. Y aquí se me cancela M, se me cancela R convenientemente, y se me cancela este cuadrado con este. Entonces me quedan ya las velocidades en términos de N, que es lo importante. Entonces me queda B igual a KE por E cuadrada entre, pues ya nada más, H barra entre N. ¿Sí? Entonces van como uno H barra entre es la N. reducida, ¿verdad, profesor? La que es H, 2pi partido, 2pi ajá, total. Ajá. sí. H barra es H entre 2pi. ¿Sí? Como es muy usual, se define. Ahorita va a salir, en el modelo de voz sale. Digo, aquí salió, pero ahorita vemos de dónde sale ese 2pi, si me da tiempo. Bueno, entonces esas son las velocidades. ¿Sí? Que lo podemos escribir así como lo tengo, o notar que, pues si se dan cuenta, todo esto tiene que tener unidades de velocidad, ¿no? Entonces lo pueden checar. Entonces Bn lo podemos escribir, aunque no corresponde a 0, a n igual a 0, se le suele poner un B0, ¿sí? Que es la de n igual a 1, ¿sí? Entonces las velocidades serían así, donde pues B0 sería por definición pues la constante eléctrica E cuadrada entre H bar. Y esto tiene que tener cierto valor. Entonces, ahí se los dejo que lo calculen, ese valor de esa velocidad. ¿De acuerdo? Ya voy a, ¿sí? Entonces voy a escribir ya los estados, las energías. De hecho, aquí creo que tengo una figura, déjenme ver. Vamos aquí a... déjenme ver mm, bueno, pues lo voy a hacer. Creo que me va a servir eso. Entonces son los estados de órbitas de energía n igual a 1, n igual a 2, etcétera. N igual a 3. ¿Y qué son los importantes? No se los puedo olvidar, son cosas que... La energía, ¿sí? Ya encontramos que la velocidad, ¿sí? Lo voy a escribir, pero algo importante es la energía. Entonces, la velocidad n en cada órbita es una velocidad v0 por entre n, ¿no? Los Rn los pueden calcular, pues ya nada más sería una manera, sería sustituir en esta 2, ¿no? Porque ya despejamos R, ya tenemos B, pues ya más lo sustituimos en términos de N, quedaría lo siguiente, va a quedar un A0 por N cuadrada. Entonces van con N cuadrada, ¿sí?
donde A0 se le llama radio de Bohr y su expresión, lo pueden corroborar, es h barra cuadrada, la Con n igual constante a 1, ¿no? eléctrica. Este es con n igual a 1. La masa del electrón, e cuadrada, que es la carga elemental, y esto les da un valor que es 0.5 por 10 a la menos 10 metros, ¿sí? O 5 por 10 a la menos 11 metros. Ajá. Y esto 10 a la menos 11, ¿saben qué unidad? ¿Cómo se llama esa unidad? Pues puede ser, creo que está más cerca de los nanómetros o del tempómetro. Puede ponerlo en términos de nanómetros, pero Lo este ponemos 10 a como. la menos 11 se Ah, define una unidad. bueno, eso me recuerda. El 10 a la menos 10 creo que es, si no estoy mal, es el Armstrong, es 0,5 Armstrong, ¿no? Eh, no, el Armstrong es el 10 a la menos 11, ¿no? Ya me pusieron a dudar. Ah, sí, cierto, y lo hicieron precisamente para los átomos, profe. No están los Armstrong. prefijos, sino es una unidad que agarraron para los átomos. Exactamente una unidad especial. Es una letra griega, ¿no? A con un puntito arriba, A mayúscula con un puntito arriba. ¿Cuál es esa letra? Es una A. Este sí, 5A así. El largo. El Armstrong. Lo estoy buscando, pero sí, es 10 a la menos 11. Armstrong. Sí, se simboliza así, con una A y... Ah, no, sí es 10 a la menos 10. Sí, tienes razón. Entonces sí estaba pensando otras cosas. Este 10 a la menos 10 es el Armstrong. Entonces un Armstrong es 10 a la menos 10 metros. Sí, sí, ya estoy recordando. Sí, es medio Armstrong, ¿sí? El radio de Bohr, se llama radio de Bohr, es medio Armstrong, ¿no? Es un medio de Armstrong, 0.5 Armstrong, que es el tamaño típico de los átomos, ¿sí? 0.5 Armstrong. De hecho, el modelo de Bohr, pues las órbitas no es que sea un radio de Bohr. En el estado N2, ¿no? En R2, ¿cuál es su radio? Pues sería 4 veces A0, ¿no? Entonces va con N cuadrada. Vean que es cuadrático en N. Entonces va aumentando esas órbitas. Mi figura, pues está un poco mal hecha, ¿no? Porque esto sería mucho más, estos radios serían cada vez mayores, ¿no? Sería por acá, pero bueno, para simplificar la figura lo hice así. Y las energías, también no se les puede olvidar, las energías N lo pueden hacer de aquí, ¿no? Recuerden que de esta expresión, si ya tienen Rn, lo sustituyen y les da esto que es menos, el signo menos es porque está ligado un E0 entre n cuadrado. Entonces, en este caso va como 1 entre n cuadrado. Va decreciendo la energía negativamente y va decreciendo como una hipérbola, digamos, ¿no? Porque va 1 entre n cuadrada, donde E0 es, ahorita bueno, la expresión es lo siguiente, pero el valor es importante. Sí, los valores aquí son importantes. Este es el radio de Bohr, que es medio Armstrong, 10 a la menos 10. Y el radio de Bohr lo pueden ver, en consultar en la Wikipedia o en cualquier libro. S0 es la constante eléctrica cuadrada, la carga elemental la cuarta, la masa del electrón entre 2 veces h barra cuadrada, si no me equivoqué,
Pero lo importante, y eso nunca uno como físico siempre se acuerda, es 13.6 electronvolts, que es la energía del estado base. Profe, los En, electronvolts son muy útiles precisamente por esa comunicación que, o como que en todos estos se utiliza porque como es por la expresión de mc cuadrada, ¿no? Pero mi pregunta es, por no, ejemplo, no, C cuadrada ¿no? no, la masa por la carga. La masa, Perdón, más bien la carga del electrón. Recuerden que el electronvolt es el inverso, es el joule entre el inverso de la carga eléctrica. Y es muy conveniente porque aparece la carga eléctrica. Y en física atómica, pues es muy común que aparezca la carga eléctrica. Y es muy conveniente. Si esto lo pongo en joules, pues son tantos miles de joules. Y en electronvolts, pues todos nos acordamos. 13.6 electronvolts. Son muy convenientes, ¿no? Las unidades en física no es que no somos totalmente cuadrados de que todo es metro, kilogramo y segundo, sino que nos adecuamos, ¿no? En, en física atómica, los electronvolts, el radio de Bohr, son unidades muy comunes, la unidad de masa atómica, este, en la tarea les dejé expresar en términos de una alfa, que es la constante hiperfina, cosas de ese tipo. En gravitación, pues las constantes, en cosmología, las constantes adecuadas, pues son G, ¿sí? En física planetaria, pues las masas solares, la unidad astronómica, etcétera. Pues aquí son convenientes los electronvolts, ¿sí? Es la energía de ionización. Si tú quieres ionizar un átomo de hidrógeno, necesitas darle 13.6 electronvolts para que el electrón salga, se desligue del protón, ¿sí? Entonces, por eso es importante. Entonces, estos son los estados de energía, ¿sí? Van como 1 entre n cuadrada. Ven que el siguiente, pues sería, este es para n igual a 1, para n igual a 2 sería E2 igual a menos, es 0, un cuarto. ¿Sí? Y así van las energías. ¿Qué más del modelo de Bohr? Pues algo importante es que el electrón puede estar en esas órbitas, ¿sí? Pero puede pasar de una órbita a otra. Puede pasar a eso le llamamos estados del átomo de Bohr, ¿no? En los estados cuánticos o los niveles de energía, los niveles cuánticos, etc. Entonces puede ser una transición de uno a otro, pero para ello necesita esa energía. Si lo que puede hacer es un electrón, vemos aquí un electrón, puede pasar a una órbita. Si está en una de órbita menor, puede pasar a uno de órbita mayor, pero para eso necesita energía, ¿sí? Necesita mayor energía. Todo es negativa, pero esta energía va decreciendo negativamente. Entonces, si quiere pasar a una órbita mayor, pues necesita esa energía, ¿sí? Esa energía se puede dar, lo común es a través de un fotón, ¿sí? Pero también por colisiones, puede colisionar con algo, por conservación de energía, el átomo se puede, decimos que se excita, porque el átomo suele estar en su estado base, en n igual a 1, si no lo alteras, ¿sí? Tiende a estar en su estado de menor energía, que es el estado base, ¿sí? Eh, pero puede transitar a un estado excitado con n igual a 2, 3, etcétera, ya sea con un fotón que incida, ¿sí? Un fotón, o por una colisión también podría ser. Entonces vamos a considerar el caso de un fotón, ¿no? Que es lo que podemos ver ahorita. Entonces puede cambiar, ¿sí? Entonces si va de un estado
si transita de una órbita menor a una órbita mayor, esto lo voy a dibujar así. Entonces, órbita de aquí a, de una órbita, lo voy a poner así, de n a n', ¿sí? De la inicial, esta es la final. Pues la energía necesaria para hacer esa transición, entonces tenemos ese caso. Puede ir de una órbita menor a una órbita mayor y para eso necesita energía, necesita un fotón, o puede ser lo contrario, puede ser de una órbita mayor a una órbita menor y en ese caso emite un fotón, ¿sí? Entonces, lo voy a hacer con dibujitos. En este caso, pues cuando decae, decimos que decae a una órbita menor, a un estado de menor energía, emite un fotón con cierta frecuencia. Y cuando pasa de una órbita menor a una órbita mayor, pues necesita un fotón pues de la misma frecuencia, si esa transición es entre los mismos estados. Entonces la relación que importante es la energía del fotón. La energía de un fotón pues es H nu, ¿sí? Esa es la energía de un fotón, la constante de Planck por su frecuencia. Entonces, para esas transiciones, la energía necesaria, la voy a poner así, para una transición, esa energía necesaria, o para pasar necesaria de un fotón, o que emiten un fotón, pues es H nu, precisamente. Es decir, de aquí puedo despejar, pues nu, que sería delta, el cambio de energía entre H. No me acuerdo si es H o H barra o H nu. Déjenme ver. H. Es H, ahorita. Entonces esa es la frecuencia de el fotón, ¿sí? Ya sea que lo absorba o que lo emita, ¿sí? Y este cambio de energía, pues ya los tenemos en el átomo de Bohr, ¿no? Que es esta de acá. Entonces esa frecuencia de ese fotón que absorbe o que emite va a ser eso, que es menos, es 0 entre n cuadrada y tengo esta h, entonces por h, por pues 1 entre n', que es la final, menos 1 entre n, ¿sí? O no es igual a es 0 entre h, n cuadrada, si le quito el signo sería 1 entre n menos 1 entre n', ¿sí? Esta es la Creo que eso sale frecuencia. de la conservación de la energía, ¿verdad? Todo esto de conservación de la energía le Sí, pega el fotón y genera ese cambio, o ya sea que eh, entre al subnivel y libere energía, ¿no? exacto. Entonces, en el átomo de hidrógeno, puede suceder que ustedes le envíen fotones de cierta frecuencia, ¿sí? Y los átomos Este, profe, una pregunta. de El n cuadrado hidrógeno, iría dentro del paréntesis, ¿no? sí, gracias, n cuadrado, n cuadrado. Sí, sí, gracias, perdón. Es 0 entre h y este es n cuadrado. Ajá. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que si le mandan fotones con esta frecuencia, pues los átomos van a excitarse y pasar a otras órbitas. ¿Sí? Y esos son los espectros. Se suele poner en términos de la longitud de onda. Recuerden que la velocidad de una onda
es nu por lambda, ¿sí? O f lambda, ¿no? Aquí estoy usando para la frecuencia, no. Entonces, esto de aquí, la nu, es c entre lambda. Entonces, esto se puede poner así, 1 entre lambda igual a E0 entre h y entre c por 1 entre n prima cuadrada menos 1 entre n cuadrado, ¿sí? El n prima es el estado final y el n así solita es el estado inicial. ¿Que no quedan al revés los estados? Pregunto. No, porque hay un signo acá. Entonces déjeme ver si lo hice bien. Este delta E quedaría así, H nu, y luego nu es delta E, pero el cambio de energía es por este signo, sería E0 entre H y sería la E final menos la E inicial, como está aquí, pero hay un signo menos y ese signo menos se lo metí adentro y sí, tiene razón. Este va así y este va así. Se le quité el signo, pero no le cambié el orden. Entonces son así. Y este también de aquí. Esta va así. Y esta se le conoce, estos son las series espectrales. ¿Sí? Porque ahí ya sabemos cuando le pegó el fotón qué color emite, porque ya con la onda y el espectro electromagnético ya podemos ver, ¿no? Y ahí es como usan los espectrómetros, ¿no? Para ver los Exacto. átomos y las cosas. Claro, exacto. Entonces, más bien, lo que sucede físicamente es, pues ustedes tienen un gas de hidrógeno y ese gas de hidrógeno lo pueden, pueden crear una corriente o excitar los átomos, ¿sí? De alguna manera, puede ser, de hecho, hasta con temperatura. Entonces los átomos se excitan, los átomos de hidrógeno se excitan y luego, como los átomos, ese es otro postulado, que tienden a estar en su estado de mínima energía, pues los electrones regresan al estado base y cuando regresan emiten fotones. Y ese es el espectro que vemos, ¿sí? Y hay series, es decir, esas series están referidas al estado final. Una muy, hasta tiene nombres, la más común es la serie de Balmer, porque está en el espectro visible. Entonces déjenme ponerles una figura. No, tú no. Otra vez copiar. A ver si ahora sí. No. Mm, 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 papeles. A ver, no, que no quiere copiar. Bueno, no quiere pegar más bien. Lo que tengo, lo que estoy copiando aquí. Bueno, vamos a internet y buscamos, ¿no? Serie de Balmer. Bueno, series espectrales. Ya está, ¿no? Sí están viendo el navegador, ¿verdad? Sí, profesor. Ok, entonces esta está bonita, esta figura. A ver, déjenme buscar otra. En la Wikipedia creo que están bien las figuras.
Esta está. Aquí están, ¿sí? El problema es que aquí no están la serie espectral que veríamos físicamente, pero ahorita lo pongo. Entonces ahí está, ¿no? Estos son los estados. Aquí n igual a 5, 6, 4, 3, 2, 1, ¿sí? La serie más común porque está en el espectro visible es la de Balmer, ¿sí? Con el estado final n igual a 1, no, n igual a 2, ¿sí? Aquí está también, esta es otra manera de representarlos. Vean que las de Balmer son las que decaen a n igual a 2. Y para que emitan, pues n tiene que ser mayor que 2, ¿sí? Entonces son estas, en Balmer, ¿no? Está la de Lyman. La de Lyman es con n igual a 1, todas decaen en n igual a 1. Tenemos esta serie, esta línea, esa sería una frecuencia de 2 a 1, de 3 a 1, de 4 a 1, etc. La de Balmer, que es en el espectro visible, por eso es importante porque está en el visible. Las otras, las frecuencias, pueden estar en el espectro infrarrojo o ultravioleta, depende de la N final. Pero la de Balmer es la que podríamos ver en una lámpara. Hay lámparas de hidrógeno que son muy interesantes, muy bonitas en los laboratorios. Y uno con un espectroscopio, creo que Andreo les puso unas fotos de un espectrómetro, ¿sí? Y uno ve, utilizar un prisma, poner una lámpara de hidrógeno y ver con ese prisma los ángulos a los cuales emite esa luz, eso, ¿sí? Entonces, la de Balmer es importante. Déjeme ver si puedo encontrar lo que observaríamos, ¿no? Hay una es esto, aunque es esta otra. Estas son las que veríamos. Sí, es la de Balmer. Hasta tienen su índice, H algo. Son todas estas. Esta es una foto física de algo real. Oh. No, ok. Entonces vamos a... Ahí está. Si ustedes ven el libro de Sersemansky, yo creo que en el Resnick también viene. Pero ahí viene una figura que se ve muy bien esas series. Eso es lo que veríamos, ¿no? Ahí están en Armstrong, las longitud de onda, y esa es la serie de Balmer con n' igual a 2. Bien, esas son las series espectrales que son importantes.